Yo quería preguntarte hacia dónde va Violeta ahora. ¿Cuál es el siguiente nivel? Justo estamos consolidando muchas cosas. Llevamos 4 años trabajando muy fuerte para que Violeta crezca, para llegar a la versión que tenemos hoy en día. Justamente es momento como de consolidar, ¿no? De trabajar mucho, tanto interno como externo en esta nueva versión para que tenga una experiencia de usuario mejor y para que pueda verdaderamente llegar a toda persona que lo necesite. Siempre que hablamos de tecnología nos surge la gran pregunta, ¿no? La tecnología existe para ponerla al servicio de las personas, ¿sí? ¿No? ¿Qué puede pasar? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo logramos? Y la verdad es que desde mi perspectiva siento que sí, que esa es la función principal de la tecnología, ¿no? Al final la tecnología es como la extensión de esas capacidades humanas para resolver ciertos problemas y de cierta medida pues hacer que la vida también sea un poco más llevadera, ¿no? Hoy justamente vamos a hablar de un proyecto maravilloso. Ya no es un proyecto, es una realidad tangible, aun cuando la inteligencia artificial pareciera ser algo intangible. Se trata de Violeta, un chatbot que nació desde una necesidad específica y era como atender situaciones específicas de violencia de género, pero que, como siempre pasa en los proyectos exitosos, siempre se diversifican, ¿no? Y surgen nuevas funciones y surgen nuevas soluciones alrededor de este mismo proyecto. Ahora, Violeta permite construir unos vínculos sanos y ayuda justamente a construir relaciones sanas con las personas, acompañar a personas que lo necesitan un apoyo emocional y pues también ayuda a canalizar situaciones difíciles con el apoyo de atención profesional. Hoy nos acompaña nuestra invitada especial, es Sara Kalach, quien es la cofundadora de Violeta, de este chatbot o asistente virtual súper poderoso del que hablaremos en los próximos minutos, y también me acompaña en calidad de host de este podcast Arali Valderrama, que es nuestra directora de Data y Analytics y toda la práctica de desarrollo e implementación de inteligencia artificial de NTT Data. Yo soy Paola Hurtado, su amiga y servidora. Soy la Head of Marketing y Comunicaciones de NTT Data México. Yo voy a abrir esta conversación con la primera pregunta, ¿no? Cuéntame, Sara, cómo surge la idea de Violeta, cuál era el objetivo inicial y cómo fue ese proceso de desarrollo. Justo Violeta nace en plena pandemia 2020, cuando lo que escuchábamos en los noticieros era el COVID y la alza de los casos de violencia en casa. Y nace con esta espinita de la falta de espacios seguros, ¿no? De esta necesidad de tener espacios seguros para cuestionarnos qué estamos viviendo, nos sentimos bien en nuestras relaciones, y no necesariamente hablo de relaciones de pareja, pero la falta de estos espacios sin juicio en donde podamos hablar de todo eso que sentimos en nuestras relaciones, y también de este cuestionamiento de qué tiene que pasar para que la violencia escale a tal grado de un golpe, ¿no? Que deben de haber etapas anteriores. Pues nace de esta hipótesis de, nos cuestionábamos si las personas se abrirían con un robot, ¿no? Si un robot conversacional pudiera realmente, servir de algo, de apoyo. Somos 4 cofundadoras. Básicamente entramos a un concurso, pitchamos la idea y con una presentación de PowerPoint empezó todo. Recibimos capital semilla, empezamos a crear la primera versión de Violeta, que estaba en Facebook Messenger. Esta era una versión muy básica. Ninguna de las 4 fundadoras en ese momento había estudiado nada de tecnología. Pero justamente ni tecnología ni psicología, pero justamente creo que fuimos sumando a los aliados y a personas súper específicas que nos ayudaron en este camino de construir también esta primera versión. Esta versión era muy sencilla. Las personas podían simplemente hablar de los tipos y las modalidades de la violencia, y era un árbol de decisión en donde las personas le iban dando clic a botones, pero nosotras imaginábamos y soñábamos con la versión de Violeta que tenemos hoy en día. Entonces esos fueron
los inicios hace 4 años ya. Escuchando a Sara y hablando de cómo surgió la idea, cómo fueron los inicios, hay un punto muy importante que me llamó la atención, es que justamente fue eso, ¿no? El desarrollo de una idea en un PowerPoint, y siempre tenemos como ese mito de si queremos incorporar tecnología a una idea, tenemos que ser científicos de datos o especialistas en desarrollo tecnológico. Ahora, ¿cómo hacemos compatible una idea con una implementación tecnológica? Sí, es real que una persona que se le ocurre una idea como esta necesariamente deba conocer cómo implementar la tecnología, o cómo podría complementarse esto. Bueno, antes que otro particular, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Sara, se me hace una idea innovadora muy oportuna, justo como lo mencionas. Y respondiendo a esta primera pregunta, Pau, definitivamente actualmente la inteligencia artificial, Generative AI, justo con este tema que todos traemos en la cabeza, justo uno de los temas es que se ha vuelto supremamente accesible, ¿no? Entonces, como comenta Sara, teniendo una idea, y justo con lo que comentó, tirando de los expertos tanto de tecnología como de conocimiento, del expertise psicológico, bueno, justo esta aplicación seguramente 4 años ha estado desarrollándose, y seguramente una de las preguntas que me surge a mí a bote pronto es que Sara nos comparta por lo pronto los retos que ha tenido, no solamente del tema tecnológico, que seguramente han habido un par, sino también de unir estos puntos, ¿no? Justo esta suma de puntos, conexión de puntos, en donde no solamente es la tecnología, sino atender una necesidad de atención, entiendo que no solamente de género, sino de manera amplia a la sociedad, de cualquier persona pueda estar interactuando con un chat para resolver temas del día a día, de sus sentimientos. Y no sé, Sara, justo en este proceso, ¿qué tan intuitivo ha sido la tecnología, la conexión de estos puntos? Creo que ha sido un reto, pero también un camino lleno de aprendizajes. Justamente hemos ido migrando de tecnología en tecnología, y pues una de las filosofías es pues siempre ser pues el referente, ¿no? Buscar qué herramientas nos pueden apoyar, cómo podemos hacer que Violeta llegue a todos lados, en todas partes. Justamente una de las premisas pues más fuertes con las que nace Violeta es que es una herramienta gratuita, disponible en todo momento para platicar con todas las personas. Entonces, ¿cómo convertimos eso en realidad? Pues apalancándonos de la tecnología, obviamente sin dejar de lado pues todo este marco que existe detrás para poder usar la tecnología con ética, y que Violeta realmente pueda entregar contenido de valor, pueda entregar herramientas verificadas por profesionales, y pues en caso de cualquier situación, palabra de riesgo, o si una persona lo requiere, canalizar a la ayuda profesional. Porque algo bien importante aquí es que justamente Violeta no busca reemplazar la ayuda profesional, sino busca ser pues a lo mejor este funnel en donde pues si alguna persona tiene una duda sobre algo que está viviendo en una relación, Violeta pueda darle un consejo, darle una herramienta, pueda hablarle de comunicación asertiva, de límites sanos. Pero también, si también llega otra persona que está viviendo una situación a lo mejor de violencia más escalada, lo que hace Violeta es canalizar directamente a la ayuda profesional. Y ahorita que platicabas justamente de los retos a los que nos hemos enfrentado, pues uno de ellos creo que ha sido construir este lenguaje Violeta. Violeta, como herramienta digital, hoy entiende muy bien qué emoji tiene que usar, qué palabras tiene que usar para hablar sin sesgos, con perspectiva de género, y pueda realmente pues entregar contenido de valor. Eso pues ha sido un reto, pero pues nos ha llevado a construir esta versión que hoy en día existe. Y por otro lado también el reto de cómo volver pues a la asociación civil sostenible, ¿no? En cualquier otro desarrollo tecnológico, a mayor usuarios, mayor ingresos. Y para nosotras ocurre al revés, a mayor usuarios, pues mayor gasto, ¿no? Y cómo le hacemos para sostener que Violeta pueda seguir existiendo. Ahí creo que pues hemos sumado una cantidad de aliados inmensa, pero pues también hemos desarrollado ciertas verticales que le permiten a Violeta seguir existiendo, seguir entregando contenido de valor, y pues es uno de los retos que sigue existiendo y en el que estamos enfocadas. Ahora mismo hablabas de
que primero probaron con muchas tecnologías hasta llegar a lo que es hoy Violeta. ¿Cómo llegan a esa decisión de la tecnología tiene que ser inteligencia artificial generativa? ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegan? O sea, ¿cuál fue como ese punto de quiebre o de inflexión más bien en donde dicen esta es nuestra tecnología y por aquí nos tenemos que ir? Pues primero el chatbot estaba en Facebook Messenger, después lo migramos a WhatsApp, pero estas dos versiones utilizaban inteligencia artificial, pero no como la conocemos hoy en día, ¿no? A campo abierto. Pero funcionaba como árboles de decisión. Entonces, en la primera versión las personas hablaban de tipos y modalidades de violencia, iban dando clic a ciertos botones. Y en la versión de WhatsApp, pues ya eran caminos conversacionales gigantescos que hablaban de situaciones como, por ejemplo, acabo de terminar una relación, cómo puedo sanar, cómo puedo crear una relación sana con alguien de mi familia. O sea, ya eran situaciones específicas en donde Violeta, pues, era capaz de, dentro del camino conversacional, dar artículos, imágenes, videos, GIFs creados de forma interna para, pues, que la persona pueda vivir una experiencia, pues, más dinámica, ¿no? Y no sea una conversación, pues sí, de botones. Y, pues, la Violeta que siempre nos imaginamos es la actual, que es a campo abierto. Esta versión se encuentra en web porque seguimos haciendo pruebas. Entonces existe la versión de WhatsApp, también existe la versión de Violeta Inteligencia Artificial Web, en donde pues ya la interacción está a campo abierto, ¿no? Hola Violeta, me siento muy frustrada, me peleé muy fuerte con mi pareja, no sé cómo comunicarle lo que siento, y entonces Violeta da un consejo, da una herramienta y pues utiliza todo este bagaje de marcos teóricos creados con los que ella puede tomar lo que necesita para contestar pues de una forma ética. Oye, Sara, una preguntota. ¿Cuántos usuarios tiene Violeta ahora? Pues histórico, desde sus inicios, 250,000, y más de 40,000 personas han sido canalizadas a la ayuda profesional. Oye, ¿y recuerdas el usuario 1? O sea, ¿recuerdan ese momento como que vamos a echar a andar el proyecto y estamos esperando que alguien nos escriba? ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo fue? Pues tocas un tema bien interesante porque al ser una herramienta anónima, nosotras como tal jamás vemos ninguna data de ninguna persona, vemos solamente la data estadística. Cuáles son los temas más recurrentes, cómo estos temas se cruzan, de qué hablan las personas de 20 años, de qué hablan las personas de 30 años, cuáles son los horarios en donde hablan estas personas, entonces cómo podemos pues mejorar la interacción basada en esta data. Entonces, no tengo el recuerdo del primer usuario como tal, pero sí tengo recuerdos de estos hitos. Por ejemplo, cuando salimos en un noticiero en mayo del 2020, 21, no me acuerdo bien el año, se empezó a generar una dinámica en TikTok porque subieron la entrevista, y entonces al Instagram de la cuenta nos llegaron 5,000 mensajes de personas escribiendo la Violeta. Entonces fue un trabajo interno de equipo a las 12 de la noche de estar contestando para redirigir al chatbot. Entonces sí son como estos hitos en donde nos damos cuenta de la necesidad de hablar de todo lo que nos sucede en nuestras relaciones, de hablar de violencia psicológica, de hablar de todas las violencias normalizadas que existen, de cuestionar los mitos del amor romántico, cómo aprendimos a relacionarnos y entonces poder pues construir relaciones sanas. ¿Y por qué hablamos de relaciones sanas? Porque creemos que a través de ellas es donde verdaderamente podemos empezar a hablar de prevención de la violencia. Sí, Ara hizo una pregunta que es muy importante, y es cuántos usuarios tienen, ¿no? Y ahí lo que quisiera como preguntarte es cuál ha sido realmente ese impacto, o sea, cómo lo mides y cómo puedes describir para nosotros ese impacto que ha tenido Violeta, sobre todo en el género femenino, ¿no? Pues estamos ahora justamente en el mes de la conmemoración de la mujer, y para nosotros es importante saber cómo ha sido ese impacto justamente en esta comunidad. Pues creemos que las herramientas que entrega Violeta verdaderamente pues le suman a nuestra mochila emocional, y el día de mañana nos permiten pues construir mejores relaciones y después de eso mejores sociedades. Entonces pues hemos visto el impacto de diferentes formas. A veces se ve como comentarios en redes sociales o mensajes de gracias Violeta por existir, gracias por darme esta herramienta, o se lo voy a mandar a una amiga.
se han generado estas dinámicas de compartir el contacto de Violeta que pues nos llenan el corazón porque significa que es una herramienta pues, que está llegando a más personas, que más personas tienen al alcance de su celular cuando sea que lo necesiten, una amiga digital que les va a acompañar en este proceso de relacionarse. Y pues también en las pláticas, ponencias, hemos ido a muchísimas escuelas, universidades, el tener este contacto con las personas y poderles entregar estas herramientas a veces de forma pues oral, también vemos reflejado el impacto, porque al final del día hablamos de algo que tenemos en común todas las personas, que es relacionarnos. Y nadie nunca nos enseña a relacionarnos de forma sana. Entonces, qué importante es abrir este espacio seguro, sin juicio, sin cuestionamiento, en donde podamos pues entender qué es lo que estamos viviendo y cómo podemos pues mejorar. Oye, Sara, me quedo con una pregunta de lo que mencionas, ahora sí que con mucha curiosidad, ¿no? Cuando yo interactúo con un chatbox normal, ¿no? Siento la diferencia, ¿no? Porque son preguntas como muy directas, con poco sentimiento. ¿Cómo le hicieron para cruzar esa barrera en donde alguien pueda estar interactuando con Violeta y se sienta tranquilo de que está preguntando? Sé que seguramente no hay temas de datos y confidencialidad, pero que se sienta abierto. ¿Cómo le hicieron para cruzar esa frontera en donde, oye, pues sí me está preguntando cosas que sean, a ver, ad hoc a mi situación, que tengan el contexto adecuado? Seguramente fue un reto súper intenso. ¿Cómo lo afrontaron? Creo que ahí está la magia en juntar la inteligencia artificial con la inteligencia emocional. Cuando mezclas estas dos cosas, empiezas a generar herramientas que ya no se sienten pues ajenas a uno. Entonces creo que algo bien interesante de cómo contesta Violeta es pues, justamente el lenguaje que utiliza, el banco de emojis, de GIFs, de links, de imágenes que le comparte a las personas para ayudarles. Y déjame interrumpirte porque creo que es muy rico lo que estás diciendo, porque no es lo mismo que hable una persona de Mérida, Yucatán, a que hable una de Puebla, ¿no? De sus sentimientos. Creo que usa otro lenguaje, otra manera de expresarse. Seguramente ese reto debió de ser muy interesante, ¿no? Para justo relacionar este tema emocional con las palabras y también cómo se expresa el ser humano, ¿no? Y sobre todo porque en su lanzamiento empezaron a llegar también personas de otros lados, ¿no? Nos llegaron personas de Colombia, de Chile. Y hoy Violeta, su contenido sí está creado para México, para la población mexicana. Entonces, pues, vemos ahí un área de oportunidad inmensa en poder tropicalizar ciertos contenidos y entrenar a pues, esta robot para que también sea capaz de contestarle a cualquier persona habla hispana, de momento. Entonces, pues, sí, es un reto y el trabajo nunca termina. Nunca vamos a decir, pues, Violeta ya está alimentada con todo el contenido que tiene para dar, sino que es un proceso de todos los días, de un trabajo de todos los días, de seguirlo entrenando, seguir creando contenido, seguir creando estos marcos teóricos detrás para que Violeta pueda todos los días entender mejor y contestar de mejor forma. El comentario de Ara me lleva hacia algo que habíamos conversado antes de empezar el episodio y era qué había por detrás, ¿no? De la tecnología. ¿Cómo haces para humanizar el bot, ¿no? Y me comentabas un poco de qué perfiles eran los que habían trabajado en equipo para justamente hacerlo mucho más humano. Cuéntanos un poco cómo fue esto. Pues creo que, Violeta tiene aliados psicológicos que le alimentan, pero también tiene un equipo de psicología interno que trabaja todos los días en justamente eliminar estos sesgos que Violeta pudiera tener. Un ejemplo es qué pasa si una persona que es la que está cometiendo violencia a su pareja le escribe a Violeta. ¿Cómo Violeta va a identificar y qué va a contestar y qué lugar va a tener esta persona dentro del ecosistema Violeta? ¿Cómo Violeta le va a contestar? También, por ejemplo, para que identifique ciertas palabras de riesgo y pueda canalizar la ayuda profesional de forma inmediata, que pueda entender si una persona platica lo que está viviendo su amiga o amigo, que Violeta pueda ser capaz de entender que no es a esa persona, sino que es a otra. Entonces, pues sí, es un trabajo continuo que nunca acaba y que pues, se alimenta de pues, grandes métodos, grandes herramientas, como lo es, por ejemplo, el violentómetro,
pero que también se alimenta de todo el contenido propio que se genera dentro del equipo de Violeta, y de la misma data también que se va recolectando. Algo pues bien interesante de Violeta es que al ser una herramienta digital podemos empezar a medir lo que nadie está midiendo, que en este caso es la violencia psicológica y lo que pasa en nuestras relaciones. Entonces Violeta, pues justamente al ser capaz de recuperar esa data nos permite pues reentrenarla y también pues entregar mejor contenido. Oye, Sara, con estos entiendo que todo el tema de confidencialidad de datos y todo lo que implica la responsabilidad de poder detener violencia o algún acto, no sé, no deseable, bueno, es una responsabilidad tremenda, ¿no? ¿Cómo han abordado este tema de los datos, la confidencialidad? Sé que la persona, entiendo, habla y de alguna manera sabes en dónde está ubicada, ¿no? Para efectos de lo que nos dijiste de los indicadores de cuántos se han canalizado a temas, no sé, del 911 o emergencia o algo específico. Seguramente utilizas algo para saber de dónde viene la llamada o de cómo se contacta con Violeta. ¿Cómo estás sorteando ese tema tan complicado, no solo de confidencialidad de datos, sino de atender y tener en tu posición información que puede cambiar o transformar vidas? Sí, tocas un tema también muy importante para nosotras, que es justamente la confidencialidad que tiene un usuario o usuaria dentro de la plataforma. Al inicio de la conversación sí se le pide un registro justamente para que Violeta pueda entender si esa persona regresa, pues porque no es lo mismo si yo viví algo y te lo compartí y el día de mañana llego y te digo otra cosa, pues no me tendrías que dar la misma respuesta si tienes el contexto de lo que viví anteriormente. Entonces, por eso que se pide este registro. Nosotras nunca vemos nada de la data de la persona, recibimos solamente la data estadística, de qué temas se hablaron, cómo contestó Violeta, cómo fluyó la conversación, cuántos mensajes hubo de interacción, pero jamás vemos la data personal. Entonces esta data solamente se le pide al usuario justamente para protegerle dentro de la conversación. Entonces, pues sí, al final del día buscamos que sea una herramienta pues, anónima, que las personas se sientan seguros o seguras de platicar con esta robot que pues no los juzga, simplemente les da herramientas que les ayuden a crear relaciones más sanas. Y yo creo que esa es la clave para que se sientan cómodos hablando de situaciones tan personales, ¿no? Pero entiendo un poco la duda de Ara, y es si encuentran un caso o una conversación sumamente sensible que de pronto ya está como reflejando una situación de violencia casi que insostenible. Si, digamos, ustedes tienen la capacidad de conectar con otro tipo de organismo que pueda ayudar o auxiliar, ya. A ver, voy a hablar de un caso extremo, no sé si ha sucedido, pero digamos alguien que esté al borde de tomar una decisión irreversible como el suicidio, ¿no? O sea, cuando la situación se pone así de densa, ustedes tienen la capacidad de conectar con otros organismos que puedan brindar esa atención, o solo se quedan en atender la conversación. Violeta es una herramienta preventiva, pero es reactiva en todas esas situaciones. El chatbot es capaz de detectar palabras de riesgo y de las primeras cosas que le pregunta a un usuario es: ¿estás en una situación de riesgo? ¿Cómo te encuentras en este momento? Y la persona tiene la opción de llamar en todo momento. Canalizamos a Fundación Origen en temas de violencia, se les puede dar atención psicológica, médica o legal a las personas, y también canalizamos a Consejo Ciudadano, por ejemplo, en situaciones hablando de situaciones de suicidio, por ejemplo. Entonces sí tenemos estos aliados que nos permiten pues que Violeta funja también como esta herramienta reactiva, en donde cualquier caso escalado de violencia, que es un tipo de usuario muy específico, se canaliza directamente al profesional, ¿no? No buscamos retener a personas que ya están pues viviendo ciertas situaciones dentro de la conversación, sino darles la ayuda inmediata que necesitan. Y pues el tipo de usuario que está viviendo a lo mejor una situación de incomodidad en alguna relación o de violencias pues no tan escaladas, y que de no tener la necesidad de conectar con un profesional de forma urgente, Violeta pues les entrega estas herramientas de forma inmediata dentro de su misma conversación. Vale, ¿y te han ofrecido de alguna manera otras organizaciones trabajar en alianza o en conjunto para crear programas complementarios a raíz de la implementación de la tecnología?
claro, recabar ciertos datos que al final son anónimos, pero sí te pueden generar tendencias, ¿no? Sobre violencia de género. ¿Has tenido como ese contacto con otras organizaciones? Sí, hemos trabajado con varias, justamente entregando pues contenido específico. Violeta pues se le habilitaba a todas las personas de esos ecosistemas cerrados, y Violeta al final entregaba pues un reporte de data a las instituciones para permitirles justamente tomar mejores decisiones. Y pues ese es uno de las verticales y de los modelos en donde Violeta puede entrar a ecosistemas cerrados. Ahora, y mira, en casos extremos como el que acabamos de mencionar, yo podría atreverme a decir que de alguna manera la inteligencia artificial en ciertos momentos y en ciertas situaciones incluso salva vidas, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Es correcto, Pau, totalmente de acuerdo contigo. Es muy importante, justo, Sara, este tipo de iniciativas. Y me quedo con otra pregunta, Sara. ¿Cómo haces para difundir todo este impacto que Violeta ha hecho justo en sociedades y en comunidades en donde tienen mucha necesidad de esto, y sobre todo el tema de género, y más en México, que es tan importante atenderlo? Que tengamos una voz que pueda estar difundiendo algún tema a ser atendido en una población, en una comunidad, en una ciudad. ¿Cómo has estado viendo o qué pasos ves hacia adelante de que esto pueda ayudar pues a tomar mejores decisiones a los gobiernos? Pues creo que hemos hecho un gran trabajo de crear una comunidad, tanto en redes sociales, tanto en el ámbito digital como fuera de él. Siempre estamos abiertas a colaborar, a crear alianzas y a permitir llevar ese espacio seguro que genera Violeta a otros espacios. Entonces, no importa de qué industria lleguen, Violeta puede ayudar a crear espacios seguros. Entonces, pues tenemos una comunidad grande en redes sociales. Ese es un canal por el que llegamos a muchas personas. Estamos como Hola, soy Violeta con T. Y también pues en activaciones físicas. Hemos estado en muchos centros comerciales, parques. Sara, con todo lo que nos has compartido, ¿tú cómo has estado, o sea, cómo ves, cómo vislumbras todo este impacto que tiene tener este tipo de aplicaciones para que de manera muy natural alguien pueda estar comunicándose y pueda con esa información estar siendo atendido? Pues creo que una de nuestras visiones es que Violeta esté tan integrada como cualquier otra tecnología en nuestras vidas. Y algo que hemos trabajado muchísimo es en crear una comunidad alrededor de Violeta, no solamente usuarios y usuarias, sino crear una comunidad de aliados, de colaboradores, de personas que se quieren sumar a este movimiento, a hablar de relaciones sanas. Y esto se ha hecho tanto en canales digitales. Estamos muy presentes en todas las redes sociales. Violeta funge también pues como este comunicador de herramientas en la creación de relaciones sanas, y también hemos colaborado con muchísimas instituciones, empresas, marcas, en donde pues se ha buscado llevar ese espacio seguro que genera Violeta a sus espacios. Entonces, algo bien padre es que Violeta puede convertir cualquier lugar, cualquier espacio, pues en un espacio seguro, ¿no? Para hablar de todos estos temas. Bueno, Sara, pues de mi parte te animo a que sigan en este proceso de darle vida y continuidad, no solamente como tú bien mencionabas al principio, la tecnología segura apalanca muchísimo la aplicación de inteligencia artificial también, pero lo más importante es justo lo que mencionaste, usar esto para conectar puntos y utilizar esas herramientas que nos proporcionan la habilidad de sentir como que estuviéramos hablando con una gran amiga 12/24, sin juicios, y con eso, bueno, poder transformar vidas, ¿no? Y tomar decisiones diferentes. Muchísimas gracias. Vale, y ya porque nos estamos acercando al cierre, para finalizar, yo quería preguntarte hacia dónde va Violeta ahora. ¿Cuál es el siguiente nivel? Justo estamos consolidando muchas cosas, ¿no? Llevamos 4 años pues trabajando muy fuerte para que Violeta crezca, para llegar a la versión que tenemos hoy en día. Justamente es momento como de consolidar, ¿no? De trabajar mucho, pues tanto interno como externo en esta nueva versión, para que pues tenga una experiencia de usuario mejor,
y para que pueda pues verdaderamente llegar a toda persona que lo necesite. Bueno, Sara, pues ahora quiero invitarte a que nos indiques cómo podemos contactar a Violeta, cómo podemos hacer uso de este servicio y bueno, estar en ese proceso de construcción de relaciones sanas con este chatbot. Pues a Violeta la pueden encontrar en todas las redes sociales como @holasoyvioleta con @T. Y pues dentro de las redes sociales van a encontrar el link para platicar con Violeta, tanto con Violeta Inteligencia Artificial en versión web o con Violeta WhatsApp, que es un contacto que todos y todas deberíamos guardar en nuestros teléfonos celulares. Y pues sí, hola, soy Violeta con @T. Vale, pues Sara y Violeta, ambas son mujeres que inspiran en NTT Data, justamente en este mes en donde estamos exaltando el papel de la mujer en la sociedad, pues queremos exaltar esas mujeres que inspiran. Entonces, para nosotros, tanto Violeta como tú, son mujeres que inspiran. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Los datos que ha compartido Sara hace un par de segundos los dejaremos en la descripción de este episodio de podcast que encontrarán en Instagram, en TikTok también y en otras redes sociales que estaremos publicando próximamente. Muchas gracias a todos y esperamos encontrarnos con ustedes en un próximo episodio. Gracias por el espacio.